Ya, continuamos. Entonces, con esa explicación, creo que estamos bien, ¿no es cierto? Bueno, acá dice, ya esto ya habíamos visto, entonces acá. Entonces, bajo estas consideraciones, ahora sí, un poco también quiero hacer recalcar acá. ¿Se acuerdan ustedes que cuando calculamos la velocidad de sedimentación o de caída de la partícula, trabajamos con el sistema técnico? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En cambio ahora, Profe. para lo... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Betsy, que estaba deseosa de hablar. No, profe, ninguna pregunta. Ah, ya. Bueno, y se acuerdan ahí que les decía a nosotros que ahí vamos a trabajar con sistema técnico, ¿no es cierto? Para lo que es velocidad de sedimentación. Exactamente. Por eso tenemos que tener bien presente en qué tipo de sistemas trabajamos y en qué tipo de sistemas trabajamos en lo uno y en lo otro. Acá, en cambio, ¿qué dice acá? Vamos a trabajar todo lo que es la parte de sedimentos de fondo con sistema internacional de unidades. En este caso, metros, kilómetros, kilogramos, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no? En cambio, el sistema técnico era, en vez de kilogramos, era kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Ahí variaba solamente ahí, ¿no? La masa no había problema, pero en fuerza era kilogramos fuerza. Bien, entonces acá trabajamos primerito, tengo que explicar que en este caso trabajamos en sistemas internacionales, o sea, SI. Y la descarga de fondo se indica en peso por unidad de tiempo, ¿sí? Aquí dice, peso por unidad de tiempo, o sea, kilogramos por segundo, toneladas por segundo, lo que quiera que sea. Bien, aquí vamos en este caso qué tipo de fórmulas o de qué autores vamos a trabajar. Los más conocidos, los más aplicables. Por ejemplo, el más aplicable, que por lo general ustedes han escuchado, ¿sí? Si alguna vez han estado en este tema, se utiliza el de Meyer, Peter y Moore. Son estos grandes investigadores que se han dedicado bastantísimo a lo que es la teoría de sedimentos, ¿no? También la de Soklich, también tenemos esta, la de Yalin, ¿sí? La de Bagnor y la de Parker, realmente. Esas son las 5 fórmulas que lo que más se utiliza para lo que es transporte de sedimentos de fondo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de estas, eh, qué parámetros utilizan, cuáles son las asunciones, en este caso las hipótesis sobre las cuales se basan sus fórmulas, ¿no? Y pues ahí podemos utilizarlo para hacer nuestros cálculos correspondientes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de Meyer, Peter y Muller. ¿Cuál es este caso? Este es muy importante, ¿no? Los gastos, en este caso el caudal, ¿cierto? Caudal va, ¿de dónde? De 0.202 a 2 metros cúbicos por segundo. Es decir, la fórmula que vamos a ver acá, máximos o aplicamos para caudales hasta 2 metros cúbicos por segundo. Si aplicamos para mayores valores, puede ser que o sea, calculamos, sí, pero los resultados no van a ser tan confiables. Nada más. Además de eso, la pendiente del cauce, ¿cuánto debe tener? De 0.204 a 0.2 metros por cada metro. Es la pendiente con la cual nosotros, pues, en este caso, utilizamos la fórmula. Y el tirante hidráulico, en este caso, tirante es que sería en este caso la altura de agua en el cauce, máximo hasta 1.2 metros. ¿Sí? Entonces, estas son un poco las restricciones por las cuales nosotros debemos tomar en cuenta para aplicar esta fórmula de Meyer, Peter y Muller. Y adicionalmente dice que ellos esto lo hicieron, en este caso, con qué tipo de materiales, en este caso naturales, en este caso también los sedimentos del río naturales y también sintéticos. Que el diámetro osciló entre ¿cuánto? Entre 0,4 y 30 milímetros, escaso 3 centímetros, máximo de diámetro de sedimento. Entonces, bajo estas consideraciones, yo puedo utilizar las fórmulas de Meyer, Peter y Muller, en este caso 3 investigadores que se dedican a este tema de investigación. ¿Sí? Bien, para acordarse, ustedes están trabajando bajo un régimen, en este caso, continuo y uniforme, como dicen esto, ¿no es cierto? Eso lo hicieron en el laboratorio. Bien, aquí tenemos estas fórmulas que vamos a analizarlo, ¿sí? Entonces aquí dice, por ejemplo, ecuación de Meyer, Peter y Muller, dice el caudal en este caso de descarga de sedimentos de fondo, ¿no? Aquí está, descarga de fondo, ¿en cuánto? En este caso, FL a la menos 1 de kilogramos segundos por cada metro. Sí, en este caso estamos dando como caudal, en este caso, como caudal de fondo unitario, ¿sí? Por eso dice aquí kilogramos por segundo y por cada metro, ¿sí? Miren ustedes, aquí vamos a ver algunas consideraciones que toma este autor. ¿En qué nomás trabaja? O sea, el pez específico de cuál? Del sedimento, el pez específico del sedimento y el pez específico del agua. Es decir, que todo esto ya teníamos ya anteriormente propiedades de los sedimentos, que era en este caso, ¿qué era esto?
era específico equivalente, ¿no es cierto? En este caso, y transformada densidad sería densidad equivalente también, ¿no es cierto? Ya. Aquí tenemos dos parámetros que nosotros podemos analizar y ya vimos un poquito acá en la diapositiva que vimos, ¿acuerdan ustedes? Dijimos para el cálculo de N, el coeficiente de rugosidad de Manning. ¿Qué decíamos ahí? El KS y el KR. ¿Qué es el KS? La KR, KS en este caso, coeficiente de rugosidad para las partículas, para el fondo y el cauce. Entonces aquí hablamos de caso del fondo, que es en este caso, el fondo es aquí y el cauce total es acá. Nosotros generalmente, ¿con cuál hemos trabajado? Con la del cauce, ¿cierto? Con el AN del cauce. Entonces, aquí, pero KS, ¿qué era igual? K era igual a 1 sobre N. Entonces ya debemos entender, en este caso, cómo calculamos K. Al final, K, ¿cómo se llamaba? También se llamaba el coeficiente de Strickler, ¿se acuerdan? Entonces, acá está en función de K. ¿Sí? Entonces, KS será en este caso del fondo, KS, coeficiente de rugosidad de fondo, y KR será el P específico, digamos, en este caso, el coeficiente de rugosidad de las, en este caso, de las partículas, digamos, coeficiente de rugosidad de las partículas, ¿no? Las partículas, en este caso, hablamos de las partículas de aquí, esas partículas, de estas. Entonces, eso también tiene este caso sería en este caso, las partículas sería el KR, ¿no? Entonces, KR, aquí sería el KR. Ya, y aquí sería el KS. ¿Sí? Entonces, sabiendo que en este caso el K en general, el coeficiente de Strickler va a ser igual a 1 sobre N. Entonces ya tenemos la relación de las dos, ¿no? KS, fondo, y KR, partículas, rugosidad de las dos. S dice SR y digamos, y gamma, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vamos a ver, SR, ¿qué es? La pérdida de energía por fricción, ¿sí? El SR es la pérdida de energía por fricción. En este caso, ¿a qué sería igual? A I por L. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos esto? Ya vimos también, eso vimos en hidráulica general. A I por L, en este caso, por eso se llama, en este caso, L sobre L. Después, al final, en este caso significa a metro por cada metro, ¿no es cierto? Aquí está, L sobre L. Es prácticamente la pendiente, en este caso, del cauce, casi. Se refiere a pendiente del cauce, pero refiere en este caso a las pérdidas de energía por fricción en la longitud del tramo. Exactamente. Y estamos acá. Aquí, SR. Gamma no es más que el P específico del agua. Aquí estamos del agua. ¿Sí? Aquí. Acá igual el P específico del sedimento, P específico del agua. Y aquí hablamos del D50. Es el diámetro 50. ¿Qué dice el diámetro 50? Diámetro de la partícula tal que 50% menos, menores o iguales a ese tamaño. ¿Sí? Eso es lo que te dice, ¿no es cierto? Más o menos quiere decir que el 50% más o menos pasa un número de tamiz dado en cuanto se pide el número de partículas que estamos nosotros tamizando. ¿Sí? Eso significa el de 50. ¿Qué más? Aquí tenemos, bueno, el P específico y todo lo más. Aquí dice, el coeficiente de rugosidad, digamos, el coeficiente KS sobre KR y la pendiente SL están definidos por. Entonces, acá tenemos otras fórmulas. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos unas fórmulas atrás, un formulario total que presentamos en la última presentación? Había cómo calcular el KS y el KR. Aquí vamos a tener justo estas fórmulas que vimos atrás en la otra presentación. Vamos a ver acá algunas fórmulas que ya aprendimos anteriormente. Como digo, todo está concatenado, ¿no? Y aquí estamos. El KR, ¿se acuerdan ustedes? Esta fórmula viene de dónde? Viene de hidráulica general. Cuando trabajamos en cuánto? Trabajamos en diseño de canales de en tierra. Si no, vayan a sus diapositivas de hidráulica general y ya estamos dando en este caso. Entonces el KR es igual a 26 sobre diámetro 90 elevado a la 1/6. ¿Sí? Entonces estamos ya hablando de esta cosa. Bueno, aquí tenemos más fórmulas también, por ejemplo, KS, en este caso KS, ¿cuánto es igual? Toda esta fórmula total. Mire, esto de dónde saqué, saqué de las fórmulas que nosotros vimos anteriormente en la otra clase, o en la clase anterior, ¿sí? Cuando hacía coeficientes de resistencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos que tener toda esta gama de KM, KW, KB, W, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, estas parámetros estaba explicado en las láminas anteriores. O también, miren, yo puedo terminar como KS, ¿cuánto? A 1 sobre N. Exactamente. KS igual a 1 sobre N. Entonces, yo puedo calcular a través de todo esto o a través de esto.
Y KR es esto. Consecuentemente, ya tendré el valor en este caso de KS sobre KR en los 3 medios dentro de la que es la fórmula. ¿Sí? Pero también dice acá que KS, todo este valor igual a ¿qué es? A SR sobre S. S era que era las pérdidas de energía en un tramo dado sobre la pendiente del canal. ¿Sí? Por lo tanto, pues si despeja esta cosa, va a ser que el SR, que va a ser también igual a la pendiente del río sobre, multiplicado por todo esto. KS sobre KR elevado a la 3 medios. ¿Sí? No simplemente aquí son despejes de fórmulas, ¿no? O también va a decirnos acá, el SR, la pendiente. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos velocidad es igual aquí a 1 sobre N, S a la 1 medio y era la 2 tercios? Ya, así decíamos, ¿cierto? Entonces aquí despejamos el S. Ustedes pueden ver, el S va a ser igual a B por N, ¿no es cierto? A B por N. ¿Sobre qué? Sobre, en este caso, era la 2 tercios, ¿no es cierto? Era 2 tercios. Ya, pero como esto está elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado va a ser B cuadrado, N cuadrado, y esto elevado a la 4 tercios. Entonces tenemos esto, ¿sí ve? Entonces acá, en este caso, N, ¿qué dice? N va a ser igual a 1 sobre K, ¿no es cierto? Al final, ¿no es cierto? A 1 sobre K. Como está esto al cuadrado, va a ser el caso 1 cuadrado sobre K. Entonces va a ser que S va a ser igual acá a B cuadrado, ¿no es cierto? A B cuadrado sobre K cuadrado, en este caso KR cuadrado, es 1 sobre K, KR, porque es de R, ¿no? Es de R, KR cuadrado, es caso por R a la 4 tercios. Entonces, ¿qué en este caso? ¿Qué sería en este caso? Lo que decimos las pérdidas, en este caso sería el SR, que estamos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué en el caso son esas? Es que eran pérdidas por energía, ¿no es cierto? O también está relacionado lo que es a la pendiente y lo podemos calcular a través de esta forma. En este caso, que es la que está aquí. ¿Sí? Ya. Ahora también dice que es igual a qué. O sea, este SR es igual a qué. Al B cuadrado sobre esto. Ahora reemplazo, ¿qué es lo que estoy reemplazando acá? Reemplazamos acá, en este caso, este KR. KR reemplazado aquí, ¿no es cierto? K. Entonces, ¿qué hago acá en este caso? Digo, muy bien. El SR también puede ser igual a qué. El SR puede ser igual a ver acá. Dice acá, B cuadrado más se mantiene. B cuadrado se mantiene. Y acá, K cuadrado, ¿cuánto era esto? ¿No es cierto? K. Es este acá. No sería 26 sobre D90. No sería 26 al cuadrado, ¿no es cierto? 26 al cuadrado. Sobre D90, en este caso 90 al 1 sexto, ¿no es cierto? D90 al 1 sexto. Y aquí D90 al 1 sexto. Y todo esto, pues, por R cuadrado, perdón, por R a la 4 tercios. ¿Sí? R a la 4 tercios. Entonces, yo puedo calcular el SR a través de qué? A través de esta fórmula o a través de esta otra fórmula. ¿En función de qué? Del caso del D90 y del D90, ¿no? Del D90. Exactamente. Entonces está dado esta fórmula aquí. Ya. Pero eso también puede ser igual a qué? Si yo reemplazo en esta, reemplazo todo esa, va a ser igual a esta fórmula. Entonces el SR va a ser también igual al S. En este caso, miren acá lo que está indicando acá. Entonces, ahí está, ¿no? La fórmula es como se va deduciendo. Al final, si ustedes pueden ver, aquí sigue prevaleciendo en canales siguen prevaleciendo lo que es que, lo que es la fórmula de Mann, ¿sí? La fórmula de Mann. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Bueno, aquí hablamos del caso de la velocidad media de la corriente, R, el radio hidráulico, el D90, también la partícula tal que 90 son menos o iguales que a ese tamaño, L. Entonces, L, que decir L es la dimensión ¿de qué? Es la dimensión del parámetro. En este caso, metros, centímetros o milímetros, lo que sea. Lo que valga en este caso el diámetro de la partícula. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario ahí, muchachos. Preguntas.
Ya 6 ya está, ya 6 ya llegaron. Acá. ¿Qué más, Pablito? Pregunta, ¿tienes alguna pregunta? ¿O todo bien? Por el momento y con respecto a todas las fórmulas que mostró, todo bien. Ya. Listo. Entonces, miren, ustedes van cómo van deduciendo las fórmulas los investigadores para obtener lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, eh, ahora, claro, ustedes van a decir, muchas veces hay muchas fórmulas muy grandes, ¿no? Porque ¿qué cuesta KW, KM? Todo esto está escrito en las láminas anteriores que podemos tener. Pero en la vida, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es que está no hay que meterse por lo más complicado, hay que meterse por donde es igual y más rápido. Entonces, para mí es esta, guys, antes de irme por acá. Pero si quieren investigar bien, tenemos que tener todos estos valores para obtener el mismo KS. Vamos a tener el mismo valor al final, ¿no? Tenemos esto. Listo. Bueno, entonces miren ustedes, con esto pues calculamos todo esto, ¿no es cierto? Al final hemos calculado ¿qué? Calculamos KS, calculamos la pendiente por la específico, calculamos todo esto por partes. Por lo general, yo en un Excel no le ingreso toda la fórmula, sino le ingreso por partes y luego voy a configurar la fórmula finalmente para multiplicar. Más fácil para mí en el Excel, ¿no? Ahora, claro, si yo quiero meterme esta fórmula en el Excel y tener todo, pues lo hago. Es muy fácil, ¿no? Es fácil hacerlo, sino que hay que tener bastante cuidado en escribir la fórmula en Excel. Pero yo generalmente lo hago por partes, como está hecho acá. Y luego voy multiplicando, restando, sumando, lo que quiera, lo que me diga aquí, en este caso. El autor. No, mijo. Listo. Profe, tengo una duda. Dime. Con respecto al KS, ¿también se lo puede calcular con la fórmula 2 por diámetro? No, no, es solamente el K nomás. El K nomás. El K nomás pueden trabajar. No, el KS no. El KS, tú, a ver qué es lo que dice aquí el KS, es el coeficiente de fondo del caos. Sí, el KR sí, estamos acá. Sí, aquí tenemos que trabajar con esto. Ya. Continuamos. Entonces acá, miren ustedes, ahora sí, lo que hemos sacado acá, ¿qué sería en este caso? Hemos obtenido el caudal unitario en este caso. Yo llamaría en este caso el caudal perdón, claro, el caudal de sólidos de fondo unitario. ¿En qué? En kilogramos por segundo sobre cada metro. Exactamente. Ahora toca calcular en este caso el caudal total que circula en el río. ¿A qué es igual? Miren esta fórmula, ¿no? Hay otras fórmulas que solamente le multiplican el valor total. ¿Por qué? O sea, el caudal unitario sacado por el ancho del río. Y ahí sabemos exactamente cuánto circula en el río. Ahora, en cuestión de Peter y Müller, trabaja en este caso, miren ustedes. Dice el caudal total, en este caso, la descarga total de sedimentos QBM, ¿está de qué? M sobre T. En este caso, kilogramos por segundo es, ¿qué es igual? El que calculamos anteriormente, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por el ancho. Al multiplicar por el ancho ya deja de ser unitario, sino ya es global, ¿no es cierto? El total. Y esto le afecta le divide en este caso, sería en este caso, le divide para la gravedad. Y ese sería el caudal total que circula, digamos que está en el fondo del cauce del río. ¿Sí? Donde W es el ancho de la corriente en metros. ¿Sí? Entonces, de esta manera obtenemos el valor total del sedimento de fondo. No sé si tienen preguntas ahí. ¿Ah? No, profe. Ya, gracias. Listo. Vamos a continuar. Después al último hacemos un cálculo de todo, con todas las fórmulas para que vean cómo se va obteniendo los valores y pues por supuesto para ir comparando una con otra, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver en este caso cuáles fueron los fundamentos de esta fórmula, a pesar que ya acá nos dice exactamente para qué parámetros es aplicable, ¿no? Pero vamos a ver cuáles fueron los fundamentos o las hipótesis sobre las que se basó esta fórmula. ¿Cuáles fueron en este caso? Primero,
Dice, a ver, vamos a ver, la capacidad de una corriente para transportar sedimentos a lo largo de su lecho varía directamente con la diferencia entre el esfuerzo hidráulico que actúa sobre las partículas y el esfuerzo cortante crítico que determina el inicio del movimiento de esas partículas. Es decir, acá estamos hablando un poco de lo que es, en este caso, de lo que es la iniciación del transporte de sedimentos, específicamente. Sí, tomando en cuenta, en este caso, aquí hablamos de la capacidad de transporte de una corriente para transportar sedimentos, sí, en este caso dice, varía directamente con la diferencia del esfuerzo del lecho, claro. O sea, si es que existe en este caso, vamos a ver, si en el cauce existe sedimentos, existe cantidad de sedimentos, ¿no es cierto? Primero, hay cantidad de sedimentos, hay sedimentos. Y luego dice, según la teoría, ¿qué dice? Dice, la teoría de transporte de sedimentos se varía en dos conceptos. ¿Cuál era? En la cantidad de sedimentos existentes en el cauce y la capacidad que tiene transporte de sedimentos. Al final decía, si es que tiene capacidad de transporte de sedimentos, va a llevarse todos los sedimentos, va a dejar lavar toda esta parte de acá. Y eso es lógico, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, un río que tiene su línea de equilibrio, en este caso, es estable. Cuando pasa una creciente, ¿qué pasa? Prácticamente esto queda limpiecito, ¿sí? Y queda sin sedimentos. Entonces, está cumpliendo la teoría que dicen, ¿no? Que en este caso la capacidad de transporte de sedimentos es igual a la cantidad de sedimentos que tiene el río, ¿cierto? Ya. Ahora, este señor, ¿qué es lo que dice? También igual, la capacidad que tiene la corriente, en este caso, para transportar ese sedimento que existe, ¿qué es? Está en relación directa, en este caso, ¿con cuál? Con el esfuerzo, en este caso, ¿esfuerzo de qué? De que esta velocidad o este esfuerzo mismo cortante y esta velocidad de corte tenga para qué? Para actúe sobre estas partículas, llevarse todo el sedimento hacia aguas de abajo. Es lo que está diciendo. Entonces, está relacionado con el esfuerzo cortante crítico, ¿sí? Y con el inicio del movimiento de las partículas. Entonces, ya aquí, ¿qué dice? Muy bien. Dice, ¿saben qué? Posiblemente el río tiene esta cantidad de sedimentos, pero para que vaya a llevarse todos los sedimentos, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber una capacidad, en este caso, ¿en cuánto? Se refiere acá, que hay un esfuerzo cortante crítico que pueda movilizar este sedimento, ¿no es cierto? Y puede dar inicio al movimiento de partículas, llevarse hacia aguas abajo. Entonces ya le relaciona con ¿cuál? Con otros dos parámetros, con lo que es el esfuerzo cortante crítico y en este caso, este inicio del movimiento de las partículas, que le hablamos de Shields. Pues, a eso se refiere la primera teoría o la fundamento en este caso que está trabajando acá. Sí, exactamente. La segunda, digamos, hipótesis que toma estas fórmulas de Peter, ¿cuáles son? Dice, la pérdida de energía, en este caso, debido a la resistencia de las partículas, mantiene el arrastre de fondo. Exactamente. Entonces, ¿qué dice en este caso? Aquí va a haber que, en este caso, hay una capacidad, en este caso, que aquí hay una fuerza que actúa, aquí, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Para que estas partículas sean movidas, también las partículas tienen una resistencia a ser movidas, ¿no? Entonces, acá hablamos de este caso, la pérdida de energía. Entonces, ¿qué dice? Cuando este esfuerzo cortante actúa aquí para mover la partícula, entonces, ¿qué hace? Consume una energía, ¿no es cierto? Al empujar, consume energía, en este caso, nos hablamos de la pérdida de energía, ¿debido a qué? Debido a la resistencia de estas partículas a ser movidas, ¿sí? En este caso. ¿Por qué? Porque también estas partículas mantienen una resistencia a ser movidas, depende de qué? De muchas cosas, ¿no? Del peso, del diámetro, del acorazamiento de la partícula, esas cosas dependen. Entonces, también toma en cuenta en este caso las casos de pérdida de energía. ¿Y dónde está en la fórmula de pérdida de energía? Está exactamente en los coeficientes de KS. ¿Cuál quiere decir KS y KR? ¿No es cierto? Porque KS y KR están relacionados directamente a Manning, y al hablar de Manning, están relacionados directamente al coeficiente de resistencia. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, para calcular Manning, calcular el coeficiente de resistencia y la gravedad. Entonces está relacionado a esto. Los K no era más que 1 sobre N, y N está relacionado en este caso a lo que es la resistencia o la rugosidad en este caso que presenta la partícula al ser movida en este caso. Entonces, ahí hablamos específicamente de lo que es el KS y el KR que pone acá. Acá hablamos en este caso del esfuerzo crítico, en este caso hablamos del SR. Aquí hablamos del SR, que es en este caso las pérdidas por empuje, en este caso, y las pérdidas de energía, en este caso aquí. ¿Ya? Nos está dando un poquito por qué toma en cuenta todos esos parámetros.
La tercera hipótesis, o en este caso fundamento, ¿qué es? Dice, la porción del flujo que actúa sobre el lecho o formas del lecho, dunas en este caso, ya está hablando de estas partículas como dunas, ¿cierto? Dunas. ¿Se acuerdan ustedes las dunas de antidunas? Reduce la fuerza de tracción disponible por esfuerzos de sedimentos. Claro, o sea, reduce, por supuesto, ¿no? Tiene una fuerza de 10, yo qué sé, y al chocarse sobre esto, tratar de mover, bajará pues una fuerza a menos. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia grande acá. Entonces, cuando se especie de dunas, reduce la fuerza de tracción disponible para el transporte de sedimentos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y cuarto, bueno, no cuarto, sino hay más, acá son 7, me parece. Dice el diámetro medio, el D medio en este caso, el diámetro que trabaja acá, en caso D medio, no sé cuál era el D50, me parece que era, no creo que era el D50. Pero creo que hay el diámetro acá, ¿no es cierto? Aquí hablamos de, en este caso de la formulita esta, aquí estábamos hablando. Bueno, es como cuando hablamos especialmente lo que es bueno, específico, KS, KR, aquí está el 1050, ¿no? El diámetro medio de 50, ¿no es cierto? Aquí hablamos. Aquí dice, el diámetro medio de la distribución de tamaños de partículas es adecuado para representar el espectro de partículas de escala sedimentos. Yo había dicho anteriormente que a veces nosotros cuando no tenemos ustedes ven, por ejemplo, calcular la velocidad de cimentación habla de un diámetro representativo, diámetro medio. Al final es un diámetro medio de pero también a veces se toma como el D50. Entonces, ese D50 es el diámetro medio, en este caso, de las partículas que toma esta formulita acá. Entonces, que dice que ese diámetro es el representativo de las partículas que están ahí. Exactamente, es lo que dice. O sea, ¿por qué? Le podemos decir otro. ¿Y por qué no le ponen del diámetro 16, el de 16, el de 25, el de 30, el de 80, lo que sea? No, el diámetro medio, este es el representativo o el más adecuado para representar a toda la gama de partículas en la descarga de sedimentos en la casa de fondo. ¿Sí? Entonces son, ¿cómo te digo yo? Son hipótesis por las cuales se demostró la fórmula. Y así tienen todos los autores, ¿no? Por eso esto como es una clase de fluvial, entonces hay que decir todas las partes. Son 7 exactamente. Bueno, la quinta, ¿qué es lo que dice? La quinta dice exactamente, dice, el transporte material no consolidado, que quiere decir aquel que está todavía en proceso de decantarse y no decantarse, ¿no es cierto? Dice, el transporte de material no considerado ocurre en la vecindad del lecho del cauce. Claro, en la vecindad, que es aquí, entonces están por aquí. Como dice, es un material que está en proceso de qué? Es de fondo, pero está en proceso de qué será. ¿Qué será? ¿Qué proceso estará aquí? Que no está consolidado, todavía está en ligero movimiento. ¿Qué tipo de proceso estará dando aquí? ¿O qué tipo de movimiento tendrá aquí? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? Arrastre de fondo. No. Ya, arrastre de fondo, pero a ver, pero, buen día, más o menos por ahí, pero ¿cómo se da el arrastre de fondo? ¿Bajo qué proceso? Hay dos procesos. Ah, Por saltación. correcto, ¿y qué más? Rodamiento. Y rodamiento, exactamente, ya, entonces exactamente, eso hacemos. Por saltación y rodamiento. A eso se refiere exactamente. Aquí dice, pues se dice material no consolidado. ¿Qué quiere decir no consolidado?
no está todavía bien sedimentado, no está bien pegado a la lecho, es que si no consolidado, ¿sí? Por eso dice, ocurre en qué? En la vecindad del lecho, ocurre aquí, vecindad del lecho de este es del lecho. Aquí ocurre, ¿sí? En condiciones de flujo que originan dunas y otras formas, pero excluyen o reducen el transporte de alimentos suspensión. ¿Qué quiere decir este caso? No estamos hablando, en este caso, ¿qué dice? O reducen el transporte de alimentos suspensión. Todavía no forman parte de alimentos suspensión que están por acá arriba. Entonces aquí están rodando y saltando, pero todavía no están consolidados. Dice. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá. Vean, la teoría que vimos viendo atrás, estamos viendo acá lo que dicen los investigadores. Luego 6, ¿qué dice? Existe similitud entre los parámetros que sostienen el transporte de sedimentos y aquellos que controlan el inicio de desplazamiento. La similitud, ¿qué quiere decir en este caso? Entre los parámetros que sostienen el transporte de sedimentos y aquellos que controlan el inicio de movimiento. Claro, aquellos que en este caso sostienen un poco de la resistencia que existe y aquellos que tratan de, en este caso de, ¿qué? De mover el sedimento acá. Entonces, cuando estas dos fuerzas igualan, ¿qué pasa? Comienza a haber el inicio de transporte de sedimento, que es en este caso lo que hablábamos también del movimiento incipiente, ¿no? Ustedes han escuchado y han visto, también dice, ¿qué es el movimiento incipiente? El movimiento incipiente es cuando la partícula comienza ya a moverse, comienza a, como decir, ya a desequilibrar, ¿no? Es decir, estamos en una discusión acalorada nosotros, ¿cierto? Estamos que nos controlamos de pronto, ya como dice, ya me llena ya es el colmo y al final uno reacciona. Más o menos así la partícula, ya está en un proceso que está a punto de moverse y de pronto comienza ya a moverse, ya. Eso quiere decir esta parte acá. Y luego 7 quiere decir que todas las partículas con diámetros mayores a 0,4 transportan un sedimento de fondo, exactamente. 0,4 milímetros, ¿no es cierto? Como sedimento de fondo. Es la teoría, y aquí estamos hablando de lo que dice acá, vamos a ver qué es lo que dice acá, 0,4 milímetros, y acá hablaba específicamente de su teoría, aquí, 0,4 milímetros, aquí está exacto, 0,4, sí, aquí está. Entonces esto concuerda con la asunción, o en este caso lo que dice acá, exactamente. Todas las partículas de diámetros mayores a 0,4 milímetros se transportan como sedimento de fondo. Es decir, menor a 0,4 sería un sedimento ya un poco en suspensión, ¿no es cierto? Como quien quiere decir con eso, lo que quería decir. Entonces, miren ustedes, esas son las principales características, en este caso, ¿de cuál? De esta fórmula de Peter y Muller. Preguntas tal vez hay, muchachos, sobre este tema. Ahí estaba leyendo aquí unas cosas que están peleándose por Facebook, el uno defiende al Lazo, el otro está defendiendo en este caso al paro. Bueno, vamos a ver la segunda parte, segunda fórmula, en este caso que es la forma de Wagner. Sí, la forma de Wagner. 8 y 10. Hasta donde tenemos que hacer ahorita 8 y 20, ¿no? 8 y 20, 9 y 20, 10 y 20. A 10 y 20, estamos viendo. Bien, vamos a ver lo que es la ecuación de Wagner. Bueno, ustedes saben, Wagner, por ejemplo, en este caso, entonces veníamos desde antes, la fórmula que trabajaba este señor era también lo que es la función de la potencia, ¿se acuerdan? Sí, la potencia para lo que es iniciación del movimiento. O sea, siempre hay alguien que dice, no, yo voy por otro tema, por otro lado y investigo de otra manera, ¿no? Y al final crean sus propias fórmulas basándose en otros términos que de pronto no es lo usual que están haciendo otros investigadores. Y esta es una de esas de Wagner. Dice qué relación en este caso, relación del gasto-energía. Gasto-energía es justamente lo que es se refiere a la pendiente en este caso y se refiere también a la coeficiente de energía, coeficiente de rozamiento y también el N, ¿ya? Dice expresada por el concepto de potencia. Aquí estamos otra vez, trabajamos con potencia del caudal. Con la tasa de trabajo, representada por la tasa de transporte de sedimentos. Exactamente, tasa de transporte. Entonces, esta tasa de transporte de sedimentos lo traslada en este caso acá. ¿Sí? Y también lo trabajamos específicamente, ¿cuál? Por descarga unitaria. En este caso, caudal, en este caso, kilogramos por segundo también, ¿no es cierto? En este caso, pues, descarga unitaria. ¿Sí? De igual manera, aquí trabajo con las propiedades de los sedimentos, que ustedes pueden ver esto, ¿sí? Que hablamos en este caso del específico de sedimentos y específico del agua.
Aquí tiene un coeficiente que se llama el IBR, o el IDBR, ¿no? El IB, en este caso, significa, aquí está el IB, proporciona el peso del sedimento del cauce de la fracción, en este caso de la fracción I. Aquí dice, proporciona el peso del sedimento del cauce de la fracción I. Ya vamos a ver, esto tiene un valor fijo para este actor. Y aquí tenemos el valor de W y WC. W y WC, en este caso, y acá multiplicado por R, por si acaso, ¿no? Si no, simplemente se fueran, digamos, se puede en este caso tachar esta la parte de arriba, pero acá dice multiplicado por el valor R, ¿sí? ¿Qué significa este W y WC? Potencia unitaria de caudal y del umbral unitario de W. Las unidades son M sobre L, T, en conclusión, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos este caso qué significa cada uno de estos. Vamos a ver, igual tiene de cuarto sector tiene valores fijos ya para estas dos cosas. El D y el DR, el D y el DR, ¿qué son? Dice tirante de la corriente y valor de referencia para D. Ahí miren ustedes. Entonces igual el DR va a tener también otro valor. Ponerse este autor. Lo mismo el WS, ¿no? Va a tener otro valor fijo en este caso, constantes que va a tener la fórmula. Y lo mismo el D50 sobre el DR. D50 sobre el DR, ¿cuál sería el D50? Ya sabemos que el D50 es del diámetro medio de pronto, ¿no es cierto? Porcentaje de material. Y el DR, en este caso, pues hablamos valor de referencia del diámetro de la partícula. ¿Sí? Entonces aquí igual tiene valores fijos en cuanto se refiere a las fórmulas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya este autor toma en cuenta lo que es la potencia, en este caso del caudal, y la tasa de trabajo, tomando en cuenta estos parámetros, el IBR, el WWC, y en este caso el DR minúscula y el DR mayúscula, en este caso referido a qué? Al tirante del valor de referencia para D y al valor de referencia del diámetro de la partícula. Sí, eso lo toma, ¿no? Vamos a ver. Ya, continuamos. Pues acá, ¿qué dice? Disculpe, Sí. ¿podría volver a explicar cuál es la diferencia del DR y el otro en minúscula y en mayúscula? Ya. Aquí dice clarito, el diámetro, digamos, en cuanto al D minúscula, se refiere al tirante de la corriente. Si se refiere a esta parte. Ya, tirante quiere decir este. Ese es el D. En este caso, ¿se acuerdan? Hidráulica que decía también puede ser igual a Y, que es igual a H, así ponen los libros, ¿no? Ya. Entonces, este se refiere. El D es el tirante de la corriente. Y el DR se refiere a un valor referencial de D. O sea, el DR es simplemente un valor, dice el valor referencial de D. Está relacionado al D. Referencial. Le vamos a ver, ahí tenemos valores que él calcula el DR. Ya. Y el DR mayúscula, dice en cambio, se refiere al diámetro, en este caso el D50, aquí, el D50, ¿a qué se refiere? El D50 se refiere al diámetro de la partícula media, en este caso, dado en qué? En milímetros. Sí, en milímetros. Y el DR es que igual, similar a lo que estaba acá, el DR es el referencial del diámetro de la partícula, o sea, en este caso, el referencial de esta partícula. Que el autor tiene algunos números acá dado para calcular esos valores de DR y de R minúscula referente al calado y de R mayúscula referente al diámetro de la partícula. ¿Sí? Ya. Y lo mismo tenemos acá en el IB. En el IB. Inclusive el I, vamos a ver qué significa el I y qué significa el B. Y tenemos esas cosas. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado acá, que se relaciona exactamente a lo que es la potencia del caudal y la tasa de trabajo. Relacionan estos dos términos. Como yo diría, son unos términos un poco que el autor toma, así como yo le expliqué del diámetro, ¿cómo era el diámetro? No era nominal, del diámetro adimensional, parece que era. Sí, el diámetro adimensional. ¿Se acuerdan que había este diámetro adimensional que era el D, en este caso el D asterisco, ¿se acuerdan? Sí, cuando calculamos la resistencia de las partículas, digamos, cuando calculamos el coeficiente de Manning, ya había este autor que ponía el D, en este caso, el D nominal, ¿no? Sí, no el D nominal, sino el D adimensional, diámetro adimensional. No tiene ninguna
ninguna forma física de comprender. Igual esas cosas tampoco tienen formas físicas. Simplemente pone estos valores para luego en función de los valores llegar a los valores deseados. Lo mismo así el diámetro adimensional. Entonces, más o menos. Vamos a ver más adelante lo que te acabo de explicar. Verás. Continuamos. Aquí está exactamente. ¿Qué dice acá? El subíndice R indica valores de referencia de Bagnold. Extrajo del estudio de Williams. Ya, este señor también extrae del estudio de Williams del 1970. ¿Qué significa el IBR? Ya, por eso decía, estos IBR ya tienen un valor dado que nosotros le pasamos directamente a la fórmula para las condicionantes que dice el autor, ¿no? El IBR vale ¿cuánto? 0.1 kilogramos sobre metros por segundo. ¿Ya? El W menos WSR, ¿qué es esto? Esto es igual a 0.5 kilogramos sobre metro segundo, ¿no es cierto? Y el DR exactamente, mira, el DR ¿cuánto vale? Vale 0.1. Sería en este caso el referencial de ¿cuál? Del calado del río. Y acá sería el DR, el referencial de ¿cuál? Del diámetro de 50 de las partículas del río, que son las partículas representativas. Entonces, eso sería un poco la explicación. Esto iba relacionado a ¿cuál? Iba relacionado a lo que es a la potencia, ¿no es cierto? A la potencia. Esto iba relacionado en este caso al calado o a la altura total del agua del río. Y este iba relacionado al diámetro del material, que en este caso es el D50. Exactamente. Pero cuyos valores ya están determinados de acuerdo a sus experimentos son estos. Entonces, lo que hago yo simplemente acá es, ¿qué hago? Lo que hago es simplemente en estas fórmulas comienzo a reemplazar. Es decir, este W menos WSS, ¿cuánto cuesta? Cuesta exactamente por R 0.5. Entonces, esta parte de acá vale 0.5. Y nosotros vamos a ver cómo calculamos respecto a otras fórmulas que nos dicen más adelante. El de estas cosas igual, sabemos cuánto vale. Aquí está, vale 0.1. Podría repasar aquí 0.1. El diámetro, este es el calado. En este caso no es diámetro, es calado del río, ¿cierto? Por eso es referencia. Esa relación entre el calado del río y el DR, que es en este caso el tirante de referencia. En este caso el mismo río. Acá, el diámetro del 50 de las partículas del río sobre el DR, el diámetro, en este caso que dice acá, de referencia de este mismo diámetro. La relación entre los dos. Y acá ya nos da valores. Sí, aquí está. El DR vale 0.201, que reemplazamos aquí. El de 50 tenemos valor, pues vamos calculando y sacamos del caudal, en este caso de fondo. Solo que nos faltaría calcular este W menos WC. ¿Por qué? Porque W menos WC multiplicado por R me da 0.5. Ya tenemos de valor, entonces solo me falta calcular estos valores de acá. Y tenemos otros datos de acá, los datos para reemplazar y calculamos el valor del caudal de sedimentos de fondo. ¿Sí? No sé si me están entendiendo ahí. ¿Ah? Tengo una duda. Dime. ¿Los valores de referencia tienen que ser mayores o menores que los originales? No, los valores de referencia son los valores que te dan ahí. Los valores de referencia son los valores que te dan. Son estos, igual. No necesariamente valores de menores o mayores. Lo que te dé acá, los valores que te den acá son los valores que te dan acá. No hay condicionamiento de que sea menor valor. Sí, lo que dé acá, el valor, pongamos un caso, yo que sé, el calado sea 5. Si el calado es 5, 5 dividido para DR, ¿cuál será C? DR 0 para 1, me da 50. Acá 50 elevado a la menos 2 tercios, en este caso me da tal. O sea, esto no hay condicionamientos que sea menor o mayor. Simplemente son valores constantes que el autor le da. Está comprobado. Ya, abril y mayo, correcto, ya podemos. No sé si estamos de acuerdo ahí. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Sí, profe. Ya. Entonces, con esto, estos son valores constantes, por favor, ¿no? O sea, aquí no hay condicionamientos de mayor o menores constantes. Entonces, con esto, ¿qué puedo hacer? Miren ustedes, calculo la potencia del caudal por unidad de área medida del fondo. Al final es esto. Aquí ya miren ustedes, ya ponen la densidad, en este caso del agua, ¿no? Cuando tenemos esta cosa, eso también tendrán presente, ¿verdad? Cuando está simplemente así, eso significa densidad del agua. Cuando significa así, es densidad del sedimento, por si acaso, ¿no?
O a su vez, esto es específico el agua, o a su vez estamos así, esto es específico el sedimento. Entonces, esto ya sabemos valores cuánto vale el agua. ¿Sí? Y con esta cosa tenemos que tener datos de medidos en el caso en el laboratorio. ¿Sí? El caudal, este caso es del caudal del río, la pendiente del río, y sobre, en este caso, W, que es este caso, sería en este caso el ancho del río. ¿Sí? Entonces tenemos el valor en este caso de W. Entonces aquí ya sacamos el valor en este caso de W. ¿Sí? Aquí está. W, la potencia caudal del área, medir el fondo causa es este. Damos W. ¿Sí? Continuamos. Entonces acá hacia acá, y luego WC. La WC, como dije en este caso, como ya está, justo le explicaba, ¿no? Aquí todo tenemos, excepto este W y este WC. Este valor W menos WC sobre R, ya tenemos el valor que nos dice aquí, que son constantes, de este 0.5. Lo que nos faltaba es bajar es de estos. Vamos a calcular el W, que está en función de este. Aquí está W, ¿sí? Sobre el peso de la densidad, el caudal, la pendiente y sobre por el ancho del río. Ahora acá, vamos a continuar acá, el WC en cambio, mira, ¿sí? WC es igual a 290, D50 que tenemos, el 12 del calado y D50. Entonces facilito el WC. Entonces ya como calculamos el W y calculamos el WC, entonces podemos llegar a calcular todo esto. W y WC reemplazamos y ahora sí esto tenemos constante, constante, constante. Este valor, valor, valor y al final valor, valor, valor. Y el IBR también tenemos acá, el IBR que tenemos acá de 0,1 y ya tenemos directamente para calcular el caudal de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son mal utilizadas? Porque son fórmulas que sí existe valores medidos acá nosotros, ¿no? Y estos no dice exactamente para qué tipo de río, sino está hablando a nivel general, ¿sí? Consecuentemente, porque si no, el autor debía decir, esto solamente es para este tipo de ríos, esto solamente. Entonces está hablando exactamente. Pero vamos a ver después las funciones con las cuales toma el caudal. ¿Sí? Aquí dice el WC medio, ¿no? Esto de WC medio, en este caso, pues aquí no lo tenemos, pero si queremos calcular el WC medio, en este caso que dice acá, el umbral de la potencia unitaria del caudal por corrientes con distribución bimodal de partículas es, en este caso, el WC medio. Va a ser igual a WC1 medio, 1, 2, multiplicado por 2, y esto le va a dar la 1 medio. En caso de querer sacar el caso umbral de la potencia, ¿no? Este caso. Entonces, ¿qué trabajaríamos? Trabajaríamos con esto, ¿vale? Este mismo valor acá, para sacar este, y este mismo valor acá, para sacar esto, pero ¿con cuál? En este caso, dice, tarea por corrientes para distribución bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Quiere decir que tenemos, en este caso, una distribución bimodal, quiere decir que si nosotros tenemos dos modas ahí, ¿no? Una y dos modas. Entonces, trabajo yo para esta, con valores para esta muestra, y valores para esta muestra. ¿Sí? De este caso trabajo esto. Aquí hablamos de este caso de este valor de aquí y hablamos de este otro valor de acá. En caso de sacar, ¿qué? Para sacar esta W media. Y esta W media podría ser igual a esta W, perdón, claro, a esta WC, que estaríamos utilizando cuando existe distribución bimodal en un cauce de un río, ¿no? En cuanto se viera los sedimentos, entonces podríamos esto aplicar y este valor, pues trabajar en la fórmula anterior. Que casi eso no se da, ¿no? Siempre trabajamos con aquí, ¿no? WC, que es decir, está aquí. Listo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Bueno, y al final, pues, la forma de Bagnol queda lo siguiente. Entonces, dice acá, donde W1 y W2, umbral potencia unitaria de caudal por tamaño de partícula, D1 y D2, tamaño de partícula respectivamente. Eso no es problema. Ya. Al final, la descarga final, ¿cómo quedaría? Ya hasta aquí reemplazar los valores. Sí, aquí están los valores. Aquí está el 0,1, que sería el IBR. Acá, en este caso, el W menos WC multiplicado por el I, ¿cuánto es 0,1? El DR es 0,1 y el D50R, el DR50 es 0,01. Como esto tenemos, este calado conocemos, el calado de la altura del río, esto ya hemos calculado, W y WC calculando anteriormente, y al final estos valores tenemos, y pues calculamos el caudal que por unidad de ancho. Y multiplicado por el ancho del río, en este caso tenemos el caudal total. Aquí está por, ¿cierto? Y de esta manera obtenemos lo que es el caudal
En este caso, el sedimentos de fondo que tiene el río en ese sitio donde estamos calculando. Preguntas, muchachos. ¿Sí ven? O sea, todo esto es que sí tenemos datos, ¿no? Es que sí tenemos datos, tenemos información y podemos calcular. ¿Sí? Entonces, no hay para dónde irse aquí. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver cuáles eran las consideraciones que los llevó a tener este tipo de fórmulas. ¿Qué dice Wagner? Vamos a ver qué dice. Ya. Asunciones y fundamentos de la ecuación de Wagner. Perdón, profe. Dime. Yo tengo el examen de final de inglés para terminar ya los 6 niveles. Tengo a las 10. No sé si podría Claro. salirme. No, está bien, muchachos. Gracias mejor por asistir. Síguenos. Sí, profe, y yo tengo titulación la siguiente hora y no creo que voy a poder asistir tampoco. No importa, ya subo la presentación nomás. Ya Ya subo listo, el link. gracias. Ya, muchachos. Te veamos súper bien mejor. Chao, chao. Ya. Entonces, ¿en qué se basó exactamente estas asunciones fundamentales de la ecuación de Wagner? Primero, vamos a ver. Primero, dice que la potencia del caudal disponible para el arrastre de sedimento es de energía cinética. Aquí habla de la energía cinética, ¿sí? Bueno, al final, la energía cinética es la energía de movimiento, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es mayor, la energía cinética o la potencial? ¿Quién me dice? A ver, Pablito, vamos a ver tu conocimiento ahí. ¿Cuál es mayor, la potencial o la cinética? Física 1. O cualquiera, a ver, vamos a ver, Blanca. ¿Cuál es mayor? Aló, aló, aló. La cinética. ¿Le califico? ¿Le pongo su calificación con esa respuesta? ¿Le califico o no? Diga, califíqueme o no. Ah, El profe, la potencial considero que esa es una parte, sí. Considero que la ya, pero potencial. a ver, vamos a ver. Ahorita dice Betsy. Betsy. Bueno, al final los dos están Betsy y a Blanca. ¿A cuánto le pongo a Betsy? A ver, dime, Pablo, ¿a cuánto le pongo a Betsy? Aquí, ¿cuánto le pongo? Sobre 5. ¿Cuál era su pregunta? ¿Cuál es mayor, la energía potencial o la cinética? Betsy me dice la potencial. ¿Cuánto le pongo sobre 5 a Betsy? Depende si, o No. sea, ¿Cuánto le pongo? la Nada. cali... ¿Cuánto le pongo? Nada más. Tú dime 0 o 5. Ya, punto. Ah, ya. Nada. 5. Ya. ¿Cuánto le pongo a Blanca? O sea, si es que ya estuve de acuerdo con que la No. potencial es la No me hagas ninguna observación. Dime 0 o 5, nada más. 0. 0. Ya. Les voy a decir lo siguiente. Correcto la calificación. ¿Sí? La potencial, pues la potencial siempre es la más grande. La potencial es la que está ahí guardadita ahí. O sea, es lo mismo que nosotros ahorita cuando estamos aquí quietitos, sentados, ¿qué tenemos? Tenemos una gran energía, ¿no es cierto? Y de esa energía nosotros podemos consumir algo de energía y eso se llama la cinética. Cuando entramos en movimiento, está la cinética. Entonces nunca la cinética puede ser mayor que la potencial. Máximo la cinética va a ser igual a la potencial, porque no podemos dar más. Lo mismo que Pablo dice, necesito 100, pero voy a sacar el banco. A ver, vamos, tengo 100, pero voy a sacar 120. No puedo. Tienen que pedir prestado. Lo mismo acá. Si quiero mover si mi potencial dice, potencial dice que puedo mover un quintal de papas. Y resulta que voy a comprar el quintal de papas, resulta que me han vendido 110 libras. Y quiero moverlo, no puedo, porque mi potencial es máximo de 100 libras.
Entonces, ¿qué tengo que pedir? Pedir ayuda al señor que está al lado, ve, ayúdeme llevando hacia el carro para llevar a la casa. Entonces, la potencial siempre va a ser mayor que la cinética. Y estoy hablando justamente de esto acá, la cinética. La energía cinética, ¿qué es? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la energía de movimiento? ¿La potencial o la cinética? La cinética. Claro, la cinética. La cinética es la energía de movimiento. ¿Y la potencial de qué energía es? ¿Qué tipo de energía es esa? La de la potencial. Recarga. No recarga, no recarga. Ay, acuérdense de física, muchachos. ¿Sabes? Física tiene que acordarse ahí. ¿No es cierto? Es la energía que tienes acumulada para realizar un trabajo. Es la energía potencial. La energía acumulada para realizar un trabajo. Trabajo acá es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces dice aquí, dice la energía, vea, la energía, la potencia del caudal disponible para este segmento es la energía cinética, la cual permanece constante a lo largo del cauce. Entonces, ¿qué quiere decir que es el caso? Cuando esta energía cinética es constante, quiere decir que siempre va a estar teniendo en movimiento a las partículas de caso de esto. Entonces, para que haya arrastre de fondo, tiene que haber una energía cinética que esté constante actuando sobre qué? Sobre la partícula. Esas partículas serán movimiento de saltación, movimiento en este caso de rodamiento en el caso. Eso dice la parte en ese caso de las asunciones de Van Noort. La segunda parte, el transporte es una función inversa del tirante de la corriente y del tamaño de las partículas. O sea, el transporte es la inversa en este caso a 1 sobre qué? A 1 sobre del tirante, en este caso D, o le ponta mi Y, y tamaño de las partículas, en este caso del DR. ¿Sí? Y esto está dando sondo. Por ejemplo, 1 sobre D, en este caso tirante de la corriente, y 1 sobre DR. El tamaño de las partículas, 1 sobre D. Acá está hablando. Esto dice. Entonces va a ser siempre inverso a qué? Al tirante, en este caso 1 sobre Y o D, y sobre 1 sobre D. Eso es la teoría, ¿no? Exactamente. Y eso dice aquí también la fórmula. Si ustedes pueden ver acá estamos hablando, acá 1 sobre D más o menos acá. Aquí, el inverso de todas las cosas. Ya. Luego dice el umbral de la potencia del caudal es definido como el esfuerzo cortante crítico adimensional. ¿Sí? Entonces aquí pone un esfuerzo cortante crítico adimensional, el umbral de la potencia. Y luego dice cuarto, la distribución del tamaño de partículas se caracterizada por la moda. Aquí hay una parte de lo que habla un poco la estadística, la moda, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es la moda o no qué es la moda? La media, la moda y la mediana. ¿Esas qué tipo de medidas son estas? La media, la moda y la mediana. ¿Cómo se llaman también este? No son medidas de tendencia central. Puta, qué inteligente que eres, Pablo, Dios mío. No, tú debes estar trabajando en la NASA, mijo. Ya, entonces son medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora la pregunta, sigo preguntando aquí, porque aquí hablamos de la moda. Cuando tenemos datos bastante sesgados hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cuál es preferible tomar respecto a estos tres parámetros? Entre la media, la mediana y la moda. La moda. La moda, exactamente, ¿no es cierto? La moda. ¿Qué significa la moda? Lo que más se repite. Lo que más se repite en la serie estadística, ¿no es cierto? Entonces, bien. Entonces, aquí dice exactamente lo que es. Por eso mismo, toma aquí en este caso, dice, función de tamaño de la partícula se caracteriza por la moda. Exactamente. Entonces, miren, ustedes un poco aplicando la estadística, toma esto. Dice, a ver, todas las partículas se comportan, digamos, en promedio se comportan así. Pero cantidad de partículas está relacionada más a la moda, más a la moda, más a la moda, y la media poco está alejada de la moda. A pesar que las tres son tendencia central. Pero ¿por qué tomar esto? Porque habrá valores un poco, ¿qué será? Si yo toco acá la media, habrá valores muy alejados de la media, hacia abajo, hacia la izquierda, muy alejados hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere? Tomar en este caso lo que es la moda, para caracterizar en este caso los sedimentos en el caos. Es lo que hace este autor, tomando conceptos, ¿qué? Conceptos
estadísticos, ¿no es cierto? Que ustedes aprendieron en estadística. Bien, continuamos. Aquí dice la siguiente, la séptima, dice, el transporte de partículas no se circunscribe a la vecindad del fondo del cauce. Sí, en este caso, la anterior asunción de Peter, ¿qué decía en cambio? Estamos, digamos, decía, se circunscribe alrededor, en este caso, del fondo del cauce, ¿no es cierto? Que está en continuo movimiento, decía. En cambio, dice, este transporte de partículas no se circunscribe exactamente aquí, ¿no? O sea, no se circunscribe, perdón, un ratito, estoy un poco medio turbulato, no se circunscribe al fondo, en este caso a la vecindad, sino simplemente esto ya pueden estar moviéndose por acá arriba y yéndose por acá. En cambio, la de Peter y Müller decía, están prácticamente pegadas aquí, siempre están por rodamiento y saltación. Y aquí dice, no circunscribe a la vecindad del fondo del cauce. Entonces, es la teoría que tiene Pagnol, ¿no? Referente a lo que es de la potencia. La sexta, ¿qué dice? La potencia de la corriente ejercida sobre el fondo del cauce, sobre este fondo del cauce, ¿sí? Dice, controla la tasa de arrastre y la potencia del caudal ejercida sobre las partículas de fondo. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, la potencia con que estas partículas pueden ser arrastradas en el fondo, ¿controla cuál? Controla la cantidad de sedimentos que pueden ser movidas aquí. ¿Sí? Por eso dice, controla la tasa de arrastre. ¿Qué es la tasa de arrastre? Es la cantidad de sedimentos que puede ser acarreada de un lugar hacia otro. Dice, y no la potencia del caudal, en este caso, ejercida sobre las partículas de sedimento. ¿Sí? Entonces, no dice que el caudal, lo que el caudal de ponte puede ejercer sobre cada una de las partículas, ¿no? Sino prácticamente sobre el fondo total, que cómo esta potencia actúa. O sea, sobre un tamaño de partículas y no solo por cada partícula. ¿Por qué será esto? Porque simplemente decir muy bien, cuando decimos que ejerce sobre cada partícula, ya un poco está yéndose a lo que es sedimentos de ¿qué? De suspensión. Entonces, lo que dice es que esto ejerce sobre todo el movimiento de partículas de fondo. Para que sigan siendo de fondo, estas partículas le mueve, ¿sí? Le mueve, todas las partículas les lleva ya prácticamente como tipo de suspensión y luego vuelta traslada hacia otro sector. ¿Sí? Entonces, es lo que está diciendo. Para un poco diferenciar entre lo que es el transporte de fondo y lo que es transporte de sedimentos de suspensión. En ese caso, este fundamento. El 7, ¿qué dice? Las condiciones de flujo no originan dunas u otras formas del fondo del cauce. Lo que está diciendo aquí es simplemente porque nosotros vimos en este caso, de acuerdo al tipo de flujo, ¿se acuerdan ustedes que había en este caso lo que son las dunas y lo que son en este caso las antidunas, ¿no? ¿Se acuerdan que había esta cosa así? Un poco de turbulencia, es una de antidunas. Y se formaba así. Entonces dice que este movimiento, digamos, este arrastre de fondo, no condicionan a que vuelvan a formarse nuevas dunas o antidunas. Es lo que quiere decir. Es decir, es un movimiento, como decir, un movimiento como que particular de cada uno de los movimientos, digamos, de cada una de las partículas y que continúan, digamos, sigue formando parte del hecho, pero más no forman montículos, en este caso, formando las dunas, digamos, en este caso, que forman el fondo del cauce. Las dunas específicamente no originan dunas u otras formas. Es lo que dice. Si no está relacionado, en este caso, a la forma del lecho de los ríos. O sea, o mejor dicho, no cambia la forma del lecho del río. Es lo que quiere decir. ¿Sí? Estas son las teorías que pone Wagner. Vamos a ver acá, creo que hasta aquí. Entonces acá dice otros puntos. Entonces hasta aquí vamos a quedar, muchachos. ¿Sí? Entonces esto, más o menos hemos visto ya dos fórmulas, en este caso de dos autores, Wagner, en este caso, Peter y Müller, para el caso del arrastre de sedimentos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Pregunta? Hasta aquí estamos entendiendo. Bueno, después vamos a ver más fórmulas y vamos a ver más problemas. La próxima vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer ya salió el permiso ambiental, ya, ahora sí. Complicado. Comenzó el proyecto. Bueno,
Pregúntase, Pablito. A ver, Pablo, dime, una pregunta. ¿Todo bien? Very good o very Sí, well? profe. Betsy. Very well. Ya, very good o very well, Betsy. So. Blanca, very good, very well o so. So. José, More or less. more or less, o con sí, con sa. Ya. Listo, entonces vamos a quedarnos aquí. Ahorita me están llamando de la U para el proyecto EXA, que ya salió el permiso ambiental, dice, para comenzar ya los trabajos de campo. ¿Sí? Vamos a ver, muchachos. Ya. Gracias, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Bueno, estarán atentos a la plataforma que aquí trabajo que se les mande. Mañana nos vemos, ¿de acuerdo? Mañana terminamos esta cosa. Chao. Ya, profe. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.